Bueno, para iniciar, digamos, con lo que tendría que ver con la historia un poco de las comunicaciones y de los transportes en esta zona, hay que pensar que el espacio donde hoy está ubicado Casilda tuvo, podríamos decir nosotros, que un rol fundamental en la historia de las comunicaciones, porque precisamente entre los siglos XVIII y XIX, gran parte del siglo XIX, por esta región atravesaba el Camino Real o antiguo Camino de Postas, que lo que hacía era unir Buenos Aires con Córdoba y luego desde allí bifurcaba hacia el Alto Perú, lo que actualmente sería el territorio boliviano, y hacia Santiago de Chile, Cuyo y Santiago de Chile. Es por eso que esta zona va a estar directamente vinculada no solamente a algunos de los episodios fundamentales de la última época colonial, sino a los grandes acontecimientos políticos, militares y económicos que se desarrollaron durante la época de las guerras de la independencia y después durante las guerras civiles. Es decir, realmente ocupa una posición estratégica al ser el sitio por donde atravesaban los caminos que conducían a los centros más importantes de lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata y lo que después va a ser la incipiente conformación de las Provincias Unidas y de la República Argentina. Pensemos que ese camino desde Buenos Aires ingresaba a la provincia de Santa Fe por este extremo sur, ¿sí? En las zonas, digamos, de Arroyo del Medio, de Pavón, del Sauce, y luego se internaba por zonas de nuestra jurisdicción, ¿sí? La posta de Manantiales, ahí en las inmediaciones entre lo que hoy es Pueblo Álvarez y Coronel Arnold, y luego ya acá en Distrito Casilda ingresaba a la posta de la Candelaria y cruzando el territorio donde hoy se encuentra Casilda, luego se acercaba hacia lo que sería la banda sur del río Carcarañá por la posta de Gallegos, conocida también como Desmochados, entre lo que sería el distrito Casilda y Los Molinos, y ahí sí, casi, digamos, siguiendo la costa del río, comunicaba con lugares emblemáticos como por ejemplo el Cantón Acevedo, lo que posteriormente es la Estancia La Cautiva, la posta de Arequito, la posta de Guardia de la Esquina, también fortificada, e ingresaba a lo que hoy sería provincia de Córdoba en torno a la posta de Cruz Alta. Tenemos que pensar también, digamos, que ese camino no solamente cumplía la función del traslado de personas, sino que además era esencial en lo que se refiere a traslado o circulación de mercaderías entre Buenos Aires, el litoral y el interior, por decirlo de alguna manera, y cumplía también una función fundamental en lo que tiene que ver con la organización del sistema de correos. Es por eso que nos queda un registro muy importante de la intensa vida que atravesó esta zona en esa época, en un puñado importante de relatos de viajeros, muchos de ellos extranjeros, ingleses, franceses, que al realizar esta travesía cuentan en sus libros o en sus memorias precisamente cómo era transitar estos caminos y cómo era pernoctar en las postas, que eran precisamente los centros de avituallamiento, de descanso, de reposición de caballos, que se ubicaban cada 5 leguas, es decir, 25 kilómetros aproximadamente, unas de otras, podían ser 4, 5 o 6 leguas, que eran lo que generalmente llevaba la marcha de los caballos para poder después hacer el recambio. Esos testimonios nos permiten ver cómo era la vida en estos incipientes espacios de poblamiento en la zona. Pensemos que nosotros estamos hablando de una época en donde, sacando la Villa del Rosario, no había centro poblado como lo vamos a conocer posteriormente, con la instalación de colonias agrícolas o de pueblos
o, como veremos más adelante, los famosos pueblos fundados por el ferrocarril o creados en torno a la estación ferroviaria. Acá estamos hablando de una época de poblamiento puntual, disperso, de muy poca gente, una época en donde predomina la actividad de ganadería intensiva, la actividad agrícola para el consumo, a través de pequeñas huertas, y en donde el poblamiento básico es grandes extensiones llamadas estancias, recordando que es una época en donde el valor de la tierra es muy poco, vale mucho más la tierra acompañada de ganado y de aguadas y cercana a los caminos, de ahí la importancia fundamental que tenían, y es por ello que estamos hablando de otra época, de otro sistema de organización, grandes extensiones de tierras en donde estos grandes propietarios de estancias por lo general en el interior de esos espacios convivían con un montón de poblamiento precario, de ranchadas, de parajes, de pequeños puestos, con población criolla o mestiza, que era, digamos, podríamos decir nosotros, la pionera en el poblamiento de esta zona en una época en donde, como vemos, era realmente muy difícil vivir y transitar. Esta es la época, como decíamos antes, de las guerras, de la revolución, de las guerras de la independencia, las guerras civiles. Poblar acá era muy difícil. Esta era la época del famoso malón, de los ataques de las poblaciones originarias del sur de la provincia, que venían desde La Pampa, desde el sur de Córdoba, del sur de Buenos Aires, y eso hace que la forma de vida, e inclusive uno piensa la decisión de ocupar este espacio, sea un desafío. En muchos de los documentos de la época aparece esto, la inseguridad de la vida, la incertidumbre de atravesar estos caminos. Uno se imagina que si no existiese la obligatoriedad de atravesarlos para ir de un lugar a otro, de un centro urbano a otro, sería difícil por libre voluntad tomar la decisión de hacerlo. Bueno, y ante esta situación, como decimos, de inseguridad, de dificultades de atravesar estos caminos, de precariedad, porque también, digamos, la vida en la posta, las comunicaciones y los mismos caminos que nombramos realmente estaban signados por la pobreza, estaban signados por una penuria material notable, por lo menos lo que indican muchos de estos registros de viajeros de los que tenemos nosotros noticia. Hay que pensar que hay algunos puntos que son fundamentales. Establecer las comunicaciones, por ejemplo, con Belincué o con Guardia de la Esquina, que eran lugares fortificados, pasa a ser fundamental. Y lo va a ser no solamente en los primeros tiempos de la vida independiente, sino bastante cerca a la llegada de la colonización agrícola y del ferrocarril, es decir, estamos hablando 1850, 1860, 1870, e inclusive después ya del establecimiento de los primeros proyectos de colonización agrícola. Es por eso que otra de las formas muy importantes de la circulación y del transporte van a ser los sistemas de mensajerías, es decir, empresas particulares que generalmente firmaban algún tipo de convenio o de contrato con el gobierno nacional para establecer el sistema de mensajerías nacionales, que era, aprovechando este circuito del camino de postas, llevar adelante el sistema de envío de correos, de encomiendas, de enseres, de mercadería, ¿sí? E inclusive de personas. En esta zona, por ejemplo, fue muy importante lo que va a ser el accionar de Timoteo Gordillo, que va a comunicar el Rosario con las provincias del norte, un verdadero precursor que inclusive después va a ser el recorrido que él lleve adelante tomado en cuenta por el Ferrocarril Central Argentino en la línea Rosario a Córdoba, y va a ser también un pionero de lo que después será la Ruta Nacional número 9 mucho tiempo más adelante. Y otro sistema de mensajerías que era el de Rusiñol,
¿sí?, que también tenía la comunicación con Melincué, con lo que posteriormente va a ser San Urbano. Ese sistema va a aprovechar las comunicaciones establecidas ya desde la época colonial. Es decir, que un dato ahí muy importante es que, más allá de que luego el ferrocarril va a generar una gran transformación paisajística y desde el punto de vista del trazado de los caminos, no hay que pensar que un sistema elimina al otro inmediatamente, sino que conviven a lo largo del tiempo y de la historia diferentes formas de la comunicación. Inclusive antes nosotros hablábamos del sistema de postas y hasta hay investigaciones de historiadores y de antropólogos muy importantes que intentan también conectar todo ese sistema de caminos que el español va a instalar en esta zona sur santafesina con lo que fue inclusive el antiguo sistema de rastrilladas de los pueblos originarios. Es decir, los caminos por los que atravesaban en sus incursiones los pueblos nómades que aprovechaban las aguadas, el sistema de lagos y de lagunas del sur de Santa Fe, del sureste de Córdoba, del norte de Buenos Aires, y que también son un antecedente que luego el español que se instala en esta zona retoma. Lo mismo ocurre con las postas. Acá, partiendo de nuestra zona, el distrito que nos interesa a nosotros, el famoso Camino de la Costa, que es este que comentábamos anteriormente, que une Candelaria con Desmochados y Arequito y Guardia de la Esquina, es el camino tradicional para unir después lo que van a ser las poblaciones que crea el ferrocarril. Es decir, más allá de la instalación del ferrocarril, que une pueblos, estos caminos siguen existiendo. Hasta bien entrado el siglo XX, inclusive quizás hoy todavía pueda existir gente que al narrar relatos de sus padres o de sus abuelos hagan referencia al Camino de la Costa de Candelaria o de Casilda a San José de la Esquina. No hay cortes tajantes porque en realidad en la difícil situación en que se va poblando todo este territorio, más allá, como dijimos antes, del impacto impresionante del ferrocarril, hay que aprovechar todos estos circuitos que están a la mano porque son formas de comunicar zonas que hoy nos parece fácil enlazar, pero que en esa época realmente hacer a caballo o hacer en sulky o hacer a través del sistema de mensajerías los 15 kilómetros que podía existir de un pueblo a otro o los 20, 25, 30 kilómetros de una posta a otra, tiene una dimensión increíble. Basta con ir hoy, por ejemplo, inclusive en auto, desde Casilda hasta, por ejemplo, el Club Náutico o hasta la zona que quedó del antiguo Desmochado, y uno se va a dar cuenta lo que puede llegar a ser hacer esa dimensión, esa distancia, a caballo, a pie o en los sistemas de comunicación que existían, cierto, en ese momento. Al pensar un poco la transformación de esta situación que contamos del origen de las comunicaciones en nuestra zona, hay una fecha que sin duda va a ser clave, que es 1870, en donde coinciden la instalación de la colonia Candelaria, fundada por Carlos Casado Larizal, sobre estas mismas tierras donde hoy está emplazada la ciudad de Casilda, y también la inauguración del ferrocarril central argentino, la línea inaugural, ¿sí?, de Rosario a Córdoba, que si bien había sido librada anteriormente en alguno de sus tramos, creo que son dos de los episodios que nos permiten tratar de entender la gran transformación que va a vivir esta zona. Los dos episodios también tienen que ser asociados directamente con la importancia creciente que va adquiriendo Rosario y sobre todo su puerto para la actividad comercial y para la actividad de importación y exportación de mercaderías a través de ese puerto. Creo que no es totalmente inexacto decir que la colonización agraria y el poblamiento y la transformación de esta zona son un poco el producto del accionar de esa burguesía rosarina muy pujante,
que está tratando de diversificar la producción, que está tratando de impulsar nuevas inversiones, y va a haber en estas tierras del sur santafesino y en las tierras que van a ser conectadas por el ferrocarril de Rosario a Córdoba una vía muy importante para esas inversiones. El establecimiento de la colonia Candelaria acá es clave para entender la historia ferroviaria. Pensemos que Carlos Casado compra estas tierras que eran parte de una inmensa estancia que se llamaba Los Desmochados, le pertenecía a Mariano Grandoli, un terrateniente rosarino. Compra esas tierras en 1865 en un remate, es decir, se compran en un momento en donde ya está avanzando el proyecto de instalación del ferrocarril Rosario-Córdoba, que ya es parte del emprendimiento de la empresa inglesa del Central Argentino. Y entre 1865 y 1870 Carlos Casado va a empezar a proyectar y a diseñar la colonia agrícola Candelaria. Los dos procesos hay que pensarlos sin ningún lugar a dudas de manera integrada, porque crear una colonia, ¿sí?, en ese momento, con todas las dificultades que habíamos dicho antes, tenía la circulación de bienes y de personas, era verdaderamente un desafío. Es indudable que Casado está pensando en algún momento en algún tipo de conexión ferroviaria con esa línea que está instalándose en el corazón productivo del país. En ese punto hay algunas referencias que indican que Casado piensa en una conexión que uniese el ferrocarril central argentino con Colonia Candelaria. Para que la gente entienda, el ferrocarril central argentino tenía un trazado recto de Rosario a Córdoba que coincide con lo que después va a ser el trazado de la Ruta Nacional número 9. ¿Sí? Es el origen de estaciones como Jesús María, Roldán, estaciones como la de Carcarañá, ¿sí? La de Correa, la de Cañada de Gómez, ¿sí? Armstrong, Tortugas, y luego se interna en Córdoba. Es decir que la zona o la estación más cercana a lo que va a ser el emplazamiento de la colonia Candelaria es Carcarañá. Sin duda debe haber estado en la visión de Casado pensar en esa unión en algún momento, que después no va a ser posible, y es por eso que nace a comienzos de la década de 1880 el proyecto que también impulsa Casado de crear una conexión directa entre Rosario y la colonia Candelaria, que ya en ese momento tenía su pequeño centro urbano llamado Santa Casilda. Esa conexión directa va a ser el producto de un convenio con el gobierno de la provincia de Santa Fe, de la conformación de una sociedad anónima que va a recibir el nombre de Sociedad Anónima Ferrocarril Oeste Santafesino, de capitales nacionales, cuyo principal accionista va a ser Carlos Casado, y en donde va a invertir gran parte de esta burguesía rosarina que antes mencionábamos como uno de los principales agentes de la colonización agrícola en la zona. Ese ferrocarril es el producto del establecimiento de la colonia Candelaria, de la idea que tuvo Casado desde sus inicios, que era crear una colonia para producir cereal, básicamente trigo y lino, cereal que fuese exportable a Europa a través de del puerto de Rosario. Y hay que pensar también que hay otra fecha decisiva entonces, es el 12 de abril de 1878, que es cuando se va a producir el primer embarque que tenemos nosotros documentado de cereal a Europa, es decir, a Glasgow, Escocia, a través del puerto del Rosario. Cereal que embarca Carlos Casado y que va a ser producto de la cosecha de los campos de Colonia Candelaria, ¿sí? Por lo que sabemos de los campos de Juan Crena, ¿sí? Hoy sería en la zona ahí donde está el camino limítrofe entre el distrito Casilda y Pujato,
conocido como el campo Pigossi, ¿sí? Es decir, de ese campo suponemos nosotros que salieron los primeros embarques de trigo, que se llevaban por un camino que había hecho trazar Carlos Casado, ¿sí? Camino carretero, digamos, o se llevaban hasta la estación Carcarañá del Central Argentino y de allí se embarcaban a Rosario, con lo que implicaba de fletes y de, obviamente, transportarlo en una empresa que no era la misma que la de la Administración Candelaria. Así que ese fue un poco el epicentro del surgimiento del ferrocarril en nuestra zona, ¿sí? La imposibilidad de la conexión con el Central Argentino, la necesidad de que la colonia Candelaria sea un centro de producción de cereales para la exportación y para eso comunicarla lo más directamente posible con el puerto de Rosario. Tener en ese momento una conexión directa Candelaria o Casilda y Rosario creo que fue otro de los grandes triunfos de la empresa colonizadora de Carlos Casado. Entonces el ferrocarril oeste santafesino es el producto del accionar de esta sociedad anónima que tiene como principal accionista a Carlos Casado, y el objetivo inicial es hacer el trazado directo desde Colonia Candelaria y el pueblo Santa Casilda hasta el puerto, el mismísimo puerto de Rosario. El contrato se va a firmar con el gobierno de la provincia de Santa Fe en 1881. Y aquí va a producirse algo de lo más llamativo, que es el hecho de que comienzan las obras en 1882 y el 4 de noviembre de 1883 ya se libra al servicio público ese primer tramo, esa primera sección del ferrocarril. Es decir, que estamos hablando de una obra realizada en un tiempo que hoy nos asombra. En ese momento, esa primera línea va a ser el origen de lo que sería la estación Pérez, lo que sería la estación Zavalla, la estación Pujato, y va a comunicar, como decíamos antes, directamente con el pueblo que a partir de ese momento empieza a tomar cada vez más el nombre de Villa Casilda. En el caso puntual de Casilda, las vías del ferrocarril ingresaban por lo que sería actualmente Boulevard Lisandro de la Torre, cruzaban, ¿sí?, la Plaza Casado, que en ese momento tenemos que recordar que era una única gran plaza central del pueblo, ¿sí? No estaban diferenciadas, digamos, las 4 manzanas como vemos en la actualidad, y llegaban hasta la estación que estaba ubicada en la manzana que estaría formada por las actuales calles España, Mitre, Lisandro de la Torre y Dante Alighieri, es decir, para situarnos en donde hoy estaría emplazada la Biblioteca Popular Carlos Casado. Es decir, que estamos diciendo que las vías férreas prácticamente atravesaban el centro de un poblado que en ese momento estaba comenzando a crecer. Y aquí tenemos que detenernos un momento y tratar de pensar cuál fue la magnitud de la extensión del ferrocarril para el crecimiento de Casilda y de toda la colonia Candelaria. Sin dudas que uno tiene que pensar que poquito más de 5 años antes, en 1877, Carlos Casado había planteado al gobierno nacional la necesidad de tomar un crédito porque la colonia Candelaria estaba en riesgo de despoblamiento y de ruina, debido a la conjunción de varios factores, entre la sequía, el ataque de la langosta, la crisis económica que habían arruinado un poco la cosecha de ese año. No obstante, al año siguiente se produce el primer embarque del que decíamos a través del puerto de Rosario, primer embarque de cereal, y 5 años después la conexión ferroviaria. El crecimiento que va a tomar Casilda a partir de ese momento es inusitado. Es decir, un crecimiento poblacional, un crecimiento en la cantidad y la calidad de las inversiones que van a llegar a Casilda,
un crecimiento en el mercado inmobiliario, en la extensión de comercios, bares, hoteles, fondas, almacenes, todos ligados a las nuevas demandas y necesidades que creaba el ferrocarril. Es decir, no solamente va a ser un impacto paisajístico el que va a generar la llegada del ferrocarril oeste santafesino, sino que va a ser uno de los grandes motores del impulso económico y poblacional de Casilda. En la década de 1880 Casilda va a llegar a más de 2.000 habitantes, en la década del 1890 va a llegar a más de 5.000 y en el 1907 va a cumplir con el número de 10.000 habitantes que la va a transformar en ciudad. Si nosotros pensamos en esa transformación, sin duda, el ferrocarril va a ser uno de los factores decisivos para explicar el porqué de ese cambio y de ese crecimiento. El proyecto del ferrocarril oeste santafesino incluía, además de la primera sección de la que mencionábamos, de Rosario a Colonia Candelaria, la posibilidad de extender las vías férreas en dos secciones, bifurcando lo que era el trazado Rosario-Casilda. Es por eso que entre 1887 y 1888 también la empresa del oeste santafesino va a realizar las sucesivas expansiones, es decir, una línea, la segunda sección, que iba a unir Casilda con San José de la Esquina y posteriormente con la localidad de Juárez-Selman, lo que actualmente sería Cruz Alta, y la tercera sección que iba a unir Casilda con Firmat y luego extendiéndolo hasta San Urbano en Melincué. Esas obras se llevan adelante, como decíamos, en diferentes tramos entre 1887 y 1888 y van a ser también el factor del cambio impresionante que va a vivir toda la que sería nuestra región, básicamente el departamento Caseros actual. En ese momento todavía no existía, se va a crear en 1890. Estos territorios eran parte desde 1883 de lo que era el departamento San Lorenzo. Y es evidente que ahí el ferrocarril va a generar una transformación decisiva hasta tal punto que en 1890 va a ser necesario que la provincia cree un departamento nuevo y que instale en Casilda, en Villa Casilda, la cabecera y la jefatura política de ese departamento. ¿Por qué decimos esto? Porque con las nuevas dos secciones se van a crear las estaciones Eloy Palacios, que va a ser el origen del pueblo Los Molinos, la estación Arequito, ¿sí? La estación San José de la Esquina. Ahí en ese caso el pueblo era preexistente, pero la estación que funda la Sociedad Oeste Santafesino va a ser la base de toda una barriada que hoy lleva el nombre de Barrio Casado en el pueblo de San José de la Esquina, y también la estación en el pueblo Arteaga, que también ya estaba fundado. Y del otro lado va a ser el origen de la estación Sanford, la estación Chabás, la estación Villada, Firmat, y luego va a llegar también a San Urbano, pueblo que ya estaba establecido. Es decir, que ahí hay una combinación entre el ferrocarril oeste santafesino como fundador de pueblos y la instalación también en lugares en donde ya estaban establecidas algunas colonias o algunos pueblos incipientes y prósperos. En el caso de la fundación de pueblos es importante recordar esto. Cuando se firma el convenio entre el gobierno de Santa Fe y la empresa cuyo principal accionista es Carlos Casado, una de las condiciones establecidas para la extensión de las líneas férreas es poblar los territorios a cuya vera iban a pasar esas líneas. Es decir, al mismo momento en que quedaba librada, ¿sí?, la estación, quedaba automáticamente iniciada la vida del pueblo. Es por eso que muchas de estas localidades
como por ejemplo Los Molinos, o Arequito, o Sanfor, o Chabás, o Villada, toman el origen de la estación y la inauguración del ramal como también la fecha fundacional del pueblo. Bueno, queda o está de más decir el impacto que esto genera, ¿sí? Porque generalmente cuando se libra la estación, en algunos casos empieza el negocio inmobiliario que la empresa del Ferrocarril Oeste Santafesino va a hacer de división de los lotes y de venta de terrenos en el pueblo. En algunos casos va a ser un poco más tardío, como por ejemplo en los casos de Los Molinos y de Sanfor, que por un litigio, ¿sí?, entre Carlos Casado y la familia Leguizamón, que era la propietaria de las tierras, el poblamiento efectivo y la venta efectiva de terrenos en Los Molinos y en Sanfor se va a retrasar hasta 1902, pero en todos los casos la aparición de la estación implica empezar a vender algunos terrenos, implica que también empiecen a repensar la lógica de ocupación muchos propietarios que ya estaban desde antes en la zona, empieza a hacer la base para que algunos instalen un almacén, una pulpería o para que instalen algún negocio, ¿sí?, para resolver alguna necesidad de estos primeros pobladores que vienen a instalarse, y obviamente comienza una circulación de gente y una circulación de mercaderías totalmente diferente, que van a reposicionar a Casilda. Nosotros tenemos que pensar que durante mucho tiempo, por ejemplo, entre 1883 y 1887-88, Casilda fue el centro al cual llegaba muchas veces la producción de todos los pueblos y colonias vecinos, o de los campos vecinos, o de las estancias cercanas, y ahora tiene que empezar a convivir con un montón de pueblos nuevos, de colonias agrícolas y por lo tanto de centros de acopio de cereal nuevos y diferentes. Es decir, va a ir reactualizándose y readaptándose, ¿sí?, el espacio productivo del departamento Caseros y del sur santafesino a medida que avanza el tren. Y otra cosa muy llamativa va a ser también el tema de los nombres, cómo el Ferrocarril Oeste Santafesino ha sido el gran generador de los nombres de muchos de los pueblos que hoy son o pueblos o ciudades importantes de la zona, ¿sí? Generalmente Carlos Casado va a nombrar o con algunas referencias de su vida personal o con algunas referencias vinculadas a personas que fueron muy importantes en la concreción del proyecto del Oeste Santafesino a cada una de las estaciones. Por ejemplo, Villada va a tener que ver con su lugar de nacimiento, ¿sí? Así como en su momento, antes de la extensión del ferrocarril, él nombra como Casilda a esta ciudad en homenaje a su madre y a la mayor de sus hijas mujeres. E inclusive en algunos otros casos, como por ejemplo Eloy Palacios o Estación Sanfor o Estación Firmat, va a hacer referencia a figuras importantes o de la empresa del Oeste Santafesino o a figuras importantes de la banca y del comercio rosarino que fueron decisivos para que el ferrocarril tuviera impulso. En otros casos, por ejemplo, como Zavallo Pujato, lo va a nombrar con referencias a las autoridades santafesinas que también hicieron posible el proyecto, ¿sí? El gobernador Zavalla o la figura de Cándido Pujato, y en otros casos, como pueden llegar a ser Chabás, por ejemplo, o Pérez, va a tomarse el nombre de la estación en referencia a nombre de propietarios anteriores que también debieron ceder parte de sus territorios, parte de sus propiedades para que la línea ferroviaria siguiera ese trazado. Es decir, que también hay toda una historia de la nomenclatura y hay que ver, y es interesante ver cómo se va forjando la identidad de una región a través de estas decisiones fundacionales
que creo yo le fueron dando después la fisonomía y la identidad a la gente que fue poblando. Hay otro proyecto ferroviario que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender la historia o el vínculo de Casilda con el ferrocarril, porque si nosotros nos ponemos a pensar, la actual estación ferroviaria de Casilda, o las actuales estaciones ferroviarias de Casilda, que son las que la gente conoce o las que quizás alguna vez ha visitado o por las que ha transitado, no corresponden con la que nombramos anteriormente cuando hablamos del oeste santafesino. Es decir, de la estación Casilda del ferrocarril oeste santafesino no quedan más que fotos, ya no está en pie, y eso también es una historia que hay que contar. El otro gran proyecto ferroviario que atravesó por el distrito Casilda es parte de la empresa del Ferrocarril Central Argentino, la empresa de capitales ingleses que anteriormente habíamos visto con el emplazamiento de la línea principal Rosario-Córdoba. Bueno, esa empresa entre 1888 y 1889 también va a librar un servicio que une Cañada de Gómez con Pergamino en la provincia de Buenos Aires. En la extensión de esa línea, obviamente va a pasar por Casilda. No va a ser Casilda estación terminal de pasajeros, sino que va directamente a pasar la línea por aquí. Sí, en 1890 ese ramal le va a dar origen a la estación Candelaria, que conocemos como la estación Cargas, ¿sí? Todavía en pie, pero no va a generar una estación de pasajeros. Esa línea va a generar al mismo tiempo un desafío enorme, que es atravesar el río Carcarañá. Es por eso que se conservan inclusive algunas fotografías del viejo puente, ¿sí? El viejo puente ferroviario que va a unir los dos extremos, las dos riberas del río Carcarañá, y van a permitir el paso del ferrocarril. Para que nos podamos ubicar, ese ramal comunicaba Cañada de Gómez, luego va a establecer lo que va a ser la estación Berreta, en un proyecto que también es muy pintoresco y que todavía hoy está presente y mucha gente visita y tiene ciertos atractivos turísticos. Sobre ese pueblo o sobre esa estación Berreta se construye también en el siglo XX el pueblo que va a recibir el nombre de Berreta, pero que también va a coincidir con la fundación hecha por María Luisa Correa, por eso también en algunos casos se conoce como Pueblo María Luisa, y que, como decíamos antes, va a dejar algunos emplazamientos bastante interesantes, ¿sí? La estación, la estancia de los Correa, e inclusive la escuela, que posteriormente se va a fundar sobre terreno donado por la impulsora, por María Luisa Correa, y que recientemente ha sido declarado Patrimonio Provincial. Y luego, atravesando por el histórico puente de fierro del río Carcarañá, ingresa a Casilda y va a continuar creando lo que es la estación Fuentes, y luego, sí, hacia Maizales, Peirano, va a llegar hasta Pergamino, como decíamos antes. Esa estación tiene una historia bastante rica también, porque su emplazamiento coincide con la oficialización en 1889, acá en nuestro distrito, del pueblo Nueva Roma, fundado por el inmigrante italiano Juan Pesio. Ese pueblo tiene una historia también muy rica y muy pintoresca, porque compra Juan Pesio tierras aledañas a Casilda en 1886, y es evidente que al conocer del trazado y del paso de esta línea nueva y de la cercanía de ese emplazamiento con lo que va a ser el nuevo pueblo, lo termina de decidir a poder hacer el trazado, presentarlo al departamento topográfico de la provincia y lograr la oficialización. Para la historia de Casilda va a ser la historia de un conflicto. Nueva Roma va a tener vida propia, órgano comunal
independiente de 1890 a 1893, hasta que se decide fusionar la Comisión de Fomento de Villa Casilda y la de Nueva Roma en una sola, lo que efectivamente, o sea, en los hechos es como la absorción del pueblo de Nueva Roma en Villa Casilda, a pesar de que el pueblo siga y el fundador siga con la intención de mantener la autonomía. Pero podríamos decir que esa historia tan pintoresca está ligada a lo que es el paso de esa línea del ferrocarril central argentino de Cañada de Gómez a Pergamino. ¿Por qué? Porque más allá de que en Nueva Roma no va a haber estación, es evidente que Pecio encuentra en el paso de la estación una posibilidad de incrementar sus inversiones y de hacer un negocio inmobiliario. Lo mismo va a pasar en Fuentes, sabiendo Juan Fuentes, propietario principal de los campos de la zona, que va a pasar el pueblo y que se va a fundar una estación, Juan Fuentes decide en 1888 hacer oficializar el pueblo, ¿sí?, hacer aprobar el trazado, y entonces Estación Fuentes luego, ¿sí?, se crea sobre la base, ¿sí?, de ese pueblo trazado un año antes y aprobado por el gobierno de la provincia un año antes. Es decir, en todos estos casos se mezcla la influencia que tiene el ferrocarril en el poblamiento con la necesidad de inversión que tienen estos propietarios, que van a ver una oportunidad, sin duda, cuando el tren pase por las inmediaciones de sus propiedades. Ese ferrocarril va a ser el epicentro, digamos, de una nueva conflictividad, si se quiere también. ¿Por qué? Convive con el oeste santafesino durante toda la década del 1890, pero luego de la muerte de Carlos Casado, que se va a producir el 29 de junio de 1899, la sucesión, ¿sí?, de Carlos Casado va a decidir la venta de la línea del ferrocarril oeste santafesino a la empresa inglesa del Central Argentino. Venta que se va a operar entre el 1900 y 1901. Puntualmente lo que va a generar es que la empresa del Central Argentino se hace cargo de las 3 secciones ya emplazadas del antiguo oeste santafesino. Y además adquiere también los derechos de una 4ª sección que la empresa de Casado no llega a hacer, que es la que va a generar el trazado de la línea Firmat-Chucul, que para nuestro departamento Caseros es fundamental porque va a ser el origen de las estaciones Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Vera Bebú, ¿sí? Luego va a llegar a Chañar Ladeado y se va a internar a Córdoba, digamos, a lo que sería hoy la línea que une Corral de Bustos, Isla Verde, ¿sí?, Monte Maíz, etcétera, etcétera. Es decir, que eso estaba previsto en la vieja sección del oeste santafesino, y a partir de 1902 lo va a terminar de concluir la empresa del Ferrocarril Central Argentino. Por eso esos pueblos tienen, muchos de ellos, como fecha fundacional el 1902, que es cuando se va librando al servicio público ese ramal, ¿cierto? En Casilda, el traspaso va a generar otra transformación interesante. ¿Por qué? Porque la empresa inglesa va a decidir desactivar, ¿sí?, el antiguo ramal, es decir, ya no va a ingresar por Casilda el tren, como decíamos antes, por el Boulevard Lisandro de la Torre hasta la estación existente. Esa estación queda desactivada y ahora lo que va a hacer la empresa inglesa es circunvalar, por decir de alguna manera, Casilda, ¿sí? Va a pasar por lo que actualmente sería el trazado del Boulevard América, ¿sí?, y va a conectar entonces el antiguo ramal Rosario Casilda con, ¿sí?, el ramal que entraba, ¿sí?, por la línea Cañada de Gómez Pergamino. Se va a intentar circunvalar, se va a hacer, de hecho esas obras comienzan apenas se produce el traspaso,
Y lo que va a generar ese cambio, además de desactivar la nueva estación, es la decisión de la empresa inglesa de empezar a construir una nueva estación de pasajeros, cosa que va a iniciarse en 1903, se va a inaugurar en 1905 y es la estación Casilda que conocemos nosotros actualmente, donde está ubicada la escuela o lo que sería el complejo de arte municipal Benito Quinquela Martín. La nueva adquisición entonces del ferrocarril oeste santafesino por la empresa inglesa no va a estar exenta de conflictos. La idea de establecer la nueva estación, ¿sí?, sobre lo que sería actualmente el Boulevard 25 de Mayo, ¿sí?, que en ese momento se llamaba Boulevard Central Santa Casilda, va a generar un inconveniente. ¿Por qué? Porque literalmente va a cortar alguna de las calles, ¿sí?, que unían lo que sería Villa Casilda, el sector conocido popularmente como La Toscana, con el barrio Nueva Roma, y al mismo tiempo el trazado de la vía iba a atravesar algunos terrenos, ¿sí?, considerados en los planos originales como plaza. Eso va a hacer que surja un litigio que va a llegar a vía judicial entre la Comisión de Fomento de Villa Casilda y la empresa del Ferrocarril Central Argentino. Litigio que se va a llevar adelante durante muchísimo tiempo y va a tener episodios bastante extendidos en el tiempo hasta la década de 1920-1930. Sin duda que también va a generar una vitalidad importantísima. Pensemos que la estación, como ya dijimos, en 1905 se inaugura a donde hoy está la escuela Quinquela Martín, y eso le va a dar vida a toda la barriada de La Toscana y de lo que hoy sería el sector A de Nueva Roma. Para que la gente pueda hacerse una dimensión, pensemos nosotros que la antigua escuela Aristóbulo del Valle tenía su ubicación en la esquina de lo que hoy sería Sargento Cabral e Irigoyen, y en 1907 el gobierno de la provincia de Santa Fe decide fundar una nueva escuela, que es la base de la que hoy es Manuel Dorrego, instalado sobre calle Las Heras, ¿sí?, a inmediaciones de la estación. Por lo tanto, el crecimiento de poblaciones o de familias que van a estar directamente ligadas a la vida del ferrocarril es muy grande. La Toscana se transforma también en esa época. Los hoteles, los restaurantes, las fondas, las pensiones, las casas de inquilinato, los conventillos, la cantidad de rubros, ¿sí? Pensemos nosotros los coches de alquiler, los carreros que van a llegar para poder estibar las bolsas de cereales, los vendedores ambulantes, la gran cantidad de rubros que se van a instalar a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX en esa zona es formidable. Y el otro gran cambio que va a generar la extensión de esa línea ferroviaria es que va a quedar, como se van a unir, ¿sí?, el viejo empalme de la línea Pergamino Cañada de Gómez con la línea que va hacia Los Molinos, va a quedar desactivado el viejo trazado del oeste santafesino que atravesaba el Boulevard Lisandro de la Torre, lo que sería hoy barrio Nueva Roma, es decir, entre 25 de Mayo y Boulevard Argentino, y al desactivarse va a dejar como herencia un inmenso zanjón de desagüe, ¿sí?, una cuneta impresionante que inclusive muchos vecinos seguramente todavía deben recordar, y que recién va a ser rellenado en 1951 durante la intendencia de don Hércules Molachino, con la ayuda de muchos vecinos de ahí del barrio que se van a poner al hombro las tareas de rellenar ese verdadero zanjón que mantuvo durante mucho tiempo sin conexión a Nueva Roma A con Nueva Roma B, y que era, digamos,
muchas veces un problema muy grave por los yuyales, por las dificultades para limpiar esa cuneta, por digamos, no solamente la posibilidad de que se inunde, sino además de todo lo que tiene que ver con la higiene y la salud pública que puede generar un zanjón de desagüe de ese estilo. El otro gran problema va a ser la permanencia del desvío ferroviario desde la vieja estación del oeste santafesino, ¿sí?, que va a quedar activada hasta la nueva estación, que va a ir desde la calle, digamos, España Mitre hasta Vicente López, ¿sí?, empalmando con la nueva línea. Ese desvío ferroviario va a quedar activado porque va a ser usado por la empresa de la Sociedad Anónima Molino Fénix, ¿sí?, que tenía su ubicación en la esquina de Roca y Lisandro de la Torre. O sea que de Roca y Lisandro de la Torre hasta la vieja estación y luego hacia el empalme del nuevo emplazamiento, lo va a utilizar como una especie de vía privada, pagando un canon a la municipalidad, pero que con el correr del tiempo, cuando avanzaba el siglo XX, va a ser mucho más un problema urbanístico que una potencialidad. Es decir, realmente mantenía divididas e inconexas zonas muy importantes de la ciudad. ¿Sí? Lo que hoy sería el barrio Barracas y parte del barrio Granaderos a Caballo con el centro, el mismísimo centro de la ciudad. Bueno, esa situación se va a resolver en la década del 1930, mediados de los años 30, durante la intendencia de Juan Lurachi, pero va a ser un motivo de conflicto muy grande. Pensemos que la Sociedad Anónima Molino Fénix era una de las empresas fundamentales de la ciudad. Durante tiempo le había proveído luz eléctrica a la ciudad y durante mucho tiempo fue una de las grandes proveedoras de mano de obra, siendo que el gremio de molineros era uno de los más importantes. ¿Sí? Bueno, esa obra de eliminar el desvío, pero también de levantar todos los graneros y los galpones que existían desde la estación vieja en España hasta Vicente López, fue realmente uno de los grandes trabajos urbanísticos que tuvo que desarrollarse en Casilda. Pensemos nosotros que de España hasta Vicente López, la fisonomía de toda esa sección, de todo ese sector de la ciudad, era prácticamente muy similar a los galpones o las zonas de silos que vemos en lugares, en pueblos donde todavía se mantiene la estructura ferroviaria. Es decir, era literalmente una ciudad dividida, como en muchos pueblos en donde quedaban mitades de centro urbano divididos por el ferrocarril, con todo lo que eso generaba después en materia social, identitaria, cultural. Bueno, Casilda también vivía eso hasta que pudo ir desmantelándose y urbanizándose lo que sería el actual Boulevard Lisandro de la Torre. Es decir, que en definitiva, el trazado de un ferrocarril no solamente es el paso de una línea y la conexión de pueblos. La transformación paisajística, urbanística, barrial, social, cultural y económica que genera una ciudad inmensa. Y hoy nosotros recorriendo Casilda podemos ver todavía, aunque ya no esté la vía, podemos ver la herencia, la huella inmensa que sobre el paisaje y sobre la gente fue dejando el ferrocarril, ¿sí?, a cada paso que iba construyéndose. Como es de suponer, una ciudad en donde fue tan importante la influencia ferroviaria hace que realmente no solamente el ferrocarril tenga que ver con su trazado y con el impacto económico que genera, sino que tiene una influencia que va mucho más allá. La primera década, digamos, o los primeros, inclusive las primeras décadas, los primeros decenios del siglo XX van a tener también
un impacto, una impronta interesante con la presencia de los ingleses en Casilda. Nosotros pensemos que cuando el ferrocarril oeste santafesino pasa a manos inglesas, los administradores de la nueva empresa son ingleses y por lo tanto va a llegar un contingente de población nuevo y singular. Uno tiene que pensar que si bien Colonia Candelaria había tenido un primer contingente de ingleses que poblaron en 1870, no eran mayoría y nunca lo fueron en una población básicamente italiana o con algunos franceses o con algún contingente español. Entonces, sin duda, la presencia de los ingleses va a marcar un poco la idiosincrasia de esos primeros momentos del siglo XX. Los vamos a ver actuar a muchos de ellos en la función pública, por ejemplo, en algunos sectores de la vida municipal. Los vamos a ver actuar también en la vida social, inclusive acá a comienzos del siglo XX, en 1908, se va a fundar el Casilda Lawn Tennis Club, en donde muchos de sus directivos y de los que practicaban el tenis van a ser ingleses. Se van a fundar muchos clubes vinculados a la práctica del fútbol, que también en Casilda van a traer los ingleses del ferrocarril y algunos otros trabajadores del Central Argentino, conjuntamente con los estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura. Si nos ponemos a pensar en la fundación de Alumni en 1907, en la fundación del Club Atlético Central Argentino, que hasta tiene nombre de ferrocarril, en 1910 va a haber ferroviarios. Más adelante la fundación del Club Atlético Aprendices Casildenses, en 1917 tiene nombre vinculado al ferrocarril y nombres de sus miembros inaugurales que también son ferroviarios. En la década del 30 va a haber un primer Club Atlético Ferroviarios, que después, digamos, también va a retomar ese nombre cuando en 1946 se funde el Club Atlético Ferroviario en forma definitiva. O sea que hay una fuerte impronta. Y también nos queda una herencia muy interesante desde el punto de vista patrimonial, que es esa hermosa casa, esa hermosa construcción que está en la esquina de Boulevard Villada y 25 de Mayo, ¿sí? La casa de la administración. E inclusive todavía algunos vecinos hablan de haber vivido y visitado las casas de los ingleses del ferrocarril y sus familias, en donde no solamente quedan algunas de esas construcciones emblemáticas, sino además las costumbres. Cuentan la costumbre del té, bueno, como decíamos antes, la costumbre de la práctica del tenis, de una sociabilidad muy vinculada a la presencia de los ingleses. En cuanto a la administración propia del ferrocarril, muchos van a comentar lo que lograron los ingleses y está a la vista, porque si uno ve el material de los puentes, el material de las vías, el material de la estación, sin lugar a dudas es una obra fenomenal. El famoso Puente Rojo que nos queda, ¿sí?, a inmediaciones de la estación es también uno de los patrimonios de la ciudad. La estación tiene una belleza, digamos, que todavía hoy admiran muchos de los que visitan la ciudad. Bueno, y como estamos hablando de un servicio, también hay que tener en cuenta las percepciones que se tuvo sobre ese servicio, sobre todo en ese periodo en que fue administrado por el capital inglés. Ahí precisamente se hacen notorias las dos visiones. Por un lado, los que hablan de la pulcritud del servicio, tanto desde el punto de vista de la estructura como desde el punto de vista de las frecuencias de viaje, la puntualidad, el trabajo propiamente dicho de cada uno de las secciones que trabajaban en el ferrocarril, pero también, sobre todo en las páginas de la prensa, va a estar la otra faceta,
aquellas voces críticas que van a hablar de, sobre todo, dificultades o deficiencias, por ejemplo, en el interior de los trenes o en el estado en el que se encuentra la estación o la zona de las adyacencias, y sobre todo uno de los grandes problemas va a ser el de las frecuencias de los viajes, y muchas veces el conflicto va a surgir cuando la empresa decida quitar frecuencias o espaciar horarios de viaje, sobre todo en lo que era el tránsito en el ramal Rosario-Casilda. Eso va a ser una presencia muy patente en los cuestionamientos, porque uno tiene que pensar que el vínculo o la conexión ferroviaria de Rosario con Casilda es fundamental en la década de 1910, 20, 30. Es decir, Casilda estaba creciendo muchísimo, se estaba transformando en un centro bastante importante desde el punto de vista comercial, y entonces que se quitara alguna frecuencia tenía consecuencias muy perjudiciales para el vecindario o para el comercio. Esa actividad estaba directamente ligada a Rosario. Entonces, mantener fluidamente esa conexión era uno de los grandes objetivos que, según estas visiones de la prensa, no siempre la empresa lograba realizarlo como por lo menos el vecindario tenía pensado. Y el otro aspecto que es fundamental tiene que ver con la estrecha relación que hay entre el ferrocarril y el servicio de correos y telégrafos. Mucho de eso, digamos, de servicio de lo que hoy sería correspondencia y encomienda, pasaba por el ferrocarril. Entonces, que los horarios y que las frecuencias sean estables y en cierta manera permanentes, hacía que esta relación con Rosario se mantenga de una manera mucho más sólida. La idea era que la carta que salía a la mañana de Casilda pudiese estar en Rosario todavía en horario comercial, para agilizar un poco los trámites y bueno, la provisión de bienes y de servicios entre una plaza y la otra. En definitiva, uno lo que podría decir es que si analiza todo el periodo que va desde 1883 hasta mediados del siglo XX, un poco la vida de Casilda pasa por el tren. Es decir, el crecimiento que va a vivir la inmediación de la estación, ya sea la vieja del oeste santafesino o la nueva del central argentino, y el mundo de relaciones sociales, laborales, culturales, económicas que hay en torno a ese espacio, es la muestra o la marca de esto que estamos diciendo. Es decir, la cantidad de gente que ha viajado, la cantidad de familias que pudieron tener un vínculo fluido por el tren, bueno, la cantidad de gente que ha trabajado no solamente en el rubro ferroviario, sino en todos los rubros afines, los que están vinculados a la cosecha, los carreros, los cocheros, hoteles, bares, fondas, restaurantes, es decir, el dinamismo que va a adquirir, en este caso Casilda, pero esto podría ser planteado para todos los pueblos de la zona por donde pasaba el tren, hace que uno realmente pueda decir que barrios enteros o sectores enteros de la ciudad realmente tuvieron su impulso, crecieron, vieron circulación de capitales y hasta de gente gracias a lo que fue el impacto del ferrocarril. Obviamente que eso después va a cambiar con las transformaciones que vive el servicio en los últimos años del siglo XX, pero todavía hay mucha gente que puede referenciar y que puede dar el testimonio de lo que ha sido esa intensa vida, vuelvo a decir, no solamente económica, social, cultural, de vínculos humanos, porque por el tren pasaba desde correspondencia hasta bienes y servicios, pero también pasaba ese vínculo, ese diálogo que podía pasarse o podía darse en la estación,
podía darse en un bar cercano, en una pensión, pero que sin duda giraba en torno al tren.